Salmo 42, versículo 1, dice así: Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y escuche bien esta parte: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Casi me atrevo a decir que este salmo es casi la oración de un pastor que está deprimido, a veces llevando a la gente a la presencia de Dios, o hermanos muy comprometidos con la obra, llevando a la gente a la presencia de Dios, y se encuentran con cada uno, llevan a la gente a la presencia de Dios, y después otro que le pregunta: ¿y dónde está tu Dios? Y una cosa. Pero estas son realidades que les toca vivir a todos, a todo el pueblo de Dios, a los servidores, a los pastores, a los diáconos, ancianos, servidores, al pueblo. ¿Cuántas veces uno está como abatido, está como vencido? Y llega uno a decirle: Señor, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de ti? ¿Cuántas veces le habrá dicho: Señor, falta mucho para que vengas? ¿Y por qué eso, no? ¿Qué es porque ama tanto a Dios? No, porque está cansado de otras cosas. Y dice el salmista que muchos le dicen: ¿dónde está tu Dios? Dice: me acuerdo de estas cosas, Señor, dice el salmista, y derramo mi alma dentro de mí. Dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Y el mismo salmista da la respuesta y dice: espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Sabe? Hay una lucha interna entre lo que la Biblia llama, las Escrituras llama, entre lo espíritu y lo natural, entre lo espiritual y lo natural. Hay una lucha a veces interna nuestra. Cada uno tiene sus dificultades. A veces no alcanzamos ni a entrar en la iglesia, que uno se encuentra con un hermano o en la calle: ¿cómo estás? Y por ahí le está preguntando: ¿cómo estás? Y a veces uno espera que digan bien. Y dice: sí, no sabes, te cuento mis dificultades. Y en realidad es lo que la gente va viviendo, y está bien que uno pueda explayarse, porque para algo uno le pregunta: ¿cómo estás? Hay a veces una gran lucha, hay situaciones que uno puede luchar y puede vencerlas, y otras tiene que esperar en el Señor, porque a veces no son cosas ni siquiera personales, a veces son cosas de otros, cargas de otros, muchas veces cargas familiares, dificultades familiares, crisis familiares, y a veces uno trata de sostener como puede esa bandeja, como cuando acá en la costa estaban los mozos que corrían las carreras con bandejas y las copas de gaseoso, de café, ¿se acuerdan? Iban corriendo a ver quién llegaba más rápido y con la bandeja intacta. Y la realidad es que todo esto siempre desemboca en el mismo lugar. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Confía en Dios, porque aún he de alabarle. En Jeremías capítulo 29, les voy a leer algunos versículos. Dice en el versículo 10: porque así dijo Jehová: cuando
en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Y dice un versículo que muchos lo tienen muy apuntado y subrayado, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pensamientos de bien y de paz. Pensamientos de paz tiene el Señor para con su iglesia. Entonces todo abatimiento que a veces uno trata de luchar con esas fuerzas naturales, y uno debe confiar de tal manera en el Señor, sabiendo que el Señor tiene pensamientos de bien y de paz para con su iglesia. Miren este otro texto, Romanos capítulo 12, versículo 12, una definición hermosa del apóstol Pablo acerca de su pueblo. Dice que estemos gozosos en la esperanza, Romanos 12, 12, sufridos en la tribulación. Y lo remata diciendo, constantes en la oración. El Salmo 31, verso 24, dice, esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Son pequeñas palabras que son pequeñas perlas, que alguno las puede ver como dispersas. Sin embargo, tanto el salmista como Pablo van dando una misma línea. Pablo diciendo, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Sufridos en la tribulación. Le pongo el pecho a la tribulación, pero no porque soy un guapo del 1900, sino que le pongo el pecho porque sé que el que está delante mío es el Señor. Es el Señor. Sufridos en la tribulación, gozosos en la esperanza, es decir, gozosos o gozoso en lo que vendrá. ¿Por qué? Porque creo que todo va a salir. No, porque confío en el Señor. Porque aún cuando llegue el momento de la partida, estaremos confiando en Él. ¿Entienden? Y aún cuando pasa algo que no lo puedo sobrellevar con mis fuerzas, como hoy hablábamos en la puerta, hermana, llega un momento que hay cosas que no las puedo sobrellevar solo porque se me acabaron las fuerzas, porque ya no tengo el ánimo. ¿Qué hago? Descanso plenamente en el Señor. Y me arrojo en sus manos. Sus brazos, que son los más seguros, los más maravillosos. Decía el salmista en el primer texto que leí, el Salmo 42, ¿por qué te abates, alma mía, dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarle. Y a veces, fíjense que hay situaciones que producen un quiebre en la gente. Hay situaciones que producen un quiebre donde algo ocurre y eso que ocurre puede o bien bajonearnos o nos puede llevar a confiar en el Señor y a elevarnos. Un camino que se bifurca. Y también ahí sí va a depender de nosotros, de la confianza que yo tenga en el Señor o no. Muchos me dirán, ¿dónde está tu Dios?, decía el salmista. Hermanos, más actualizado este salmo que esta época, creo que no lo hay.
bien actualizado. ¿Dónde está tu Dios? ¿Cuántas veces alguno le han dicho, che, ¿y dónde está tu Dios el que tanto confías? Che, vas a la iglesia y lees las escrituras. ¿Y dónde está tu Dios? ¿Dónde está mi Dios? Al lado mío, dentro mío, guiándome, enseñándome, guardándome, prestándome su oído, contestándome. Y hay un quiebre. Yo no quiero salirme de esto para poder entrar en otro tema muy central. Y es que a veces los creyentes nos guiamos tanto por lo que nos va ocurriendo y forman las actitudes y las definiciones que vamos tomando en el futuro. Algo muchas veces ocurre a alguien le ocurre algo en su entorno y es suficiente para que sus brazos se den por vencido y renuncie. Cuando digo renuncie, no es ni que es mala persona, ni que deja de congregarse, se desgana. Ya no tengo fuerzas. ¿Por qué? Porque hubo un quiebre. Hubo un quiebre. Muchas veces a los padres les pasa con los hijos. Alguno de sus hijos tomó una decisión que a los padres no les gusta y eso hace que los padres se sientan vencidos y no se dan cuenta que sus hijos llegan a un momento que son grandes, tienen una determinada edad, toman decisiones y serán responsables por sus decisiones. Pasa esto entre cónyuges, uno no lo acompaña al otro y el otro se desvanece. Y se trata justamente en las situaciones difíciles, cuando llega un momento de quiebre, es fortalecerse en Dios. Muchas veces yo les he mencionado lo que dice las Escrituras sobre Abraham. Abraham se fortalecía en Dios dándole gloria. ¡Wow! ¡Wow! Se fortalecía dándole gloria. Miren lo que puede ocurrir cuando hay un quiebre favorable, es decir, viene algo complicado como a cualquier persona y voy a tratar de salir disparado para el lado del Señor, no para abajo. Dice en 1 Corintios capítulo 14, o mejor dicho, el Salmo 31, 24, ahora voy a ir a 1 Corintios, del Salmo 31, 24 que lo leímos, dice, esforzaos todos vosotros los que esperan en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Tome aliento vuestro corazón. Y en 1 Corintios capítulo 14, verso 13 dice, por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. En Efesios capítulo 6, verso 18 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y en San Judas, en el capítulo 1, el único capítulo que tiene, en el verso 20, dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Estos tres textos que leí, el de 1 Corintios, el de Efesios y el de San Judas, dice orando en el Espíritu y hace énfasis en esto. Cuando el salmista
que fue el primer texto que leímos, el Salmo 42, dice: alma mía, ¿por qué desfalleces? ¿Por qué te sientes vencido? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. El salmista se da cuenta que hay un quiebre, que como les hablaba del camino que se bifurca, un camino que puede ir a lo chato, a lo natural, o un camino que va a lo espiritual, que va a llevar a que el creyente maduro sea un creyente fervoroso en la oración. Fervoroso en la oración. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo le decía a los romanos o a los corintios o a los de Éfesos, o San Judas que lo relata a él mismo, lo que produce la oración en el Espíritu? La oración en el Espíritu nos eleva al Señor, como el águila si quiere, y nos lleva a ver las cosas desde arriba, no porque miramos a la gente por arriba de nuestro hombro, sino que nos ayuda a elevarnos a ver las cosas con los ojos con que las ve el Señor. Cuando Pablo le dice a los corintios, yo le leí todo el versículo completo para que no sea un pretexto, que habla de las lenguas. Él en realidad no tiene un problema con el hablar en lenguas. Lo que dice que cuando uno habla en lenguas, su espíritu, uno mismo se va edificando. Y está perfecto que si usted recibió el bautismo del Espíritu Santo y usted hable en lenguas en su casa y ore en lenguas, porque su espíritu es fortalecido. Su vida aún crece. Pero dice Pablo, oraré con entendimiento y oraré en el Espíritu. ¿Qué es esto de orar en el Espíritu? ¿Por qué es un nivel superior lo de orar en el Espíritu? Porque es el Espíritu Santo el que te va mostrando por qué cosas tenés que orar. ¿Y puede ocurrir esto? Muchísimo. Entonces ya no me quedo con el salmista, como dice hoy, alma mía, ¿por qué te abates en mí? Sino que estoy en un nivel donde el Espíritu Santo me va a guiar por lo que tengo que orar y no sé ni por qué estoy orando por determinada persona o situación, pero el Espíritu Santo te lleva a orar por eso y después te encontrás las grandes sorpresas. Que fulano de tal estaba necesitando aquello, que fulana de tal necesitaba aquello otro, que aquella persona tenía aquella dificultad, que estabas orando por un lugar determinado y no sabías ni por qué estabas orando por la iglesia de Bahía Blanca y el Espíritu Santo te lleva a orar por la iglesia en Bahía Blanca. Que estabas orando por la iglesia de Concordia y no sabes ni por qué, Señor, no sé por qué, pero estás poniendo en mí la iglesia en aquel lugar y en aquel otro lugar y que lo bendigas. Y el Señor hasta te lleva, che, ¿te acordás fulano de tal? Señor, yo no sé cómo está fulano de tal, pero interviene. Es el Espíritu Santo que va guiando la iglesia a un nivel superior, donde ya no estamos hablando de las necesidades que vamos teniendo, sino que nos elevamos por encima de todas aquellas necesidades. Y el Espíritu Santo comienza a obrar. Hay un texto que no lo leí, que me lo dejé bien para el final, porque dice Pablo a los Romanos en el capítulo 8, versículo 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Acuérdese del Salmo 42 que le leí. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Señor, no sé ni cómo pedirte por la situación que está viviendo nuestra hermana, que tiene que ser intervenida. Señor, está en tus manos, no sabemos cómo pedirte. Me acordaba de Pino, un hermano que
está con una enfermedad tremenda, tremenda. Y a veces uno dice, Señor, no sé ni cómo pedirte, pero es que el Espíritu Santo gime y nos pone en nuestro corazón esta carga para orar por los demás. Ya no me miro a mí mismo. Uno de los grandes problemas que los seres humanos tenemos es que nos miramos mucho el ombligo. Hoy está de moda el ombligo, vieron que las chicas se ponen un arito en el ombligo, nos miramos tanto el ombligo y que el Señor nos lleva justamente a no prestar tanta atención a lo nuestro, sino a poder mirar más allá. Y me lleva a orar, y me lleva a buscar al Señor, y me lleva a un nivel superior. ¿Por qué un nivel superior? Y porque ya superamos nuestras propias cargas, que son muchas. Y ya no nos angustiamos, sino que confiamos en el Señor. Y me lleva a orar por la situación de mi hermana, que tiene unas reuniones importantes, o lo que le pasa a mi hermana con una dificultad, o lo que le pasa a aquel hermano. Y aquella lista ya no tiene ni mis problemas, tiene los problemas de otros. Casi como hizo el Señor. Es lo que hizo el Señor, en definitiva. Es lo que hizo el Señor. Estaba a punto de ir a la cruz y oraba por los discípulos y decía, Señor, te ruego que sean uno, así como tú en mí y yo contigo. Tremendo. O estaba en Getsemaní, donde el Señor estaba padeciendo lo que ya se venía y se acercaba a los discípulos y decían, oren. No pudieron orar conmigo 1 hora y en un momento soltó todo lo de él, las angustias que tenía. Dice, siendo que él le decía, Padre, si fuera posible, pasa de mí esta copa. Lo que le estaba diciendo es, si fuese posible, que no vaya a la cruz. Y en un momento dijo, Señor, que se haga tu voluntad. Acá estoy. Acá estoy. Que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Y estando en la misma cruz, no estaba allí, miren mis dolores, por favor. No, estaba allí y le habla a la madre, a María, y le dice, Madre, he aquí tu hijo, estaba Juan. Hijo, he ahí tu madre. Solucionando los problemas de lo que estaba quedando ahí en lo terrenal. Solucionando los problemas de otros. Y luego entregó su espíritu. Y todos los que ustedes saben, luego resucitó maravillosamente. Nos olvidamos a veces de semejante milagro. El Señor resucitó. Y se le apareció a los discípulos, y se le apareció a las mujeres, se le apareció como a 500. ¡Qué maravilla! Demos un pasito más. Porque lo que está por delante es como que ese quiebre del que yo les hablé, ese quiebre lo tienen que pasar todos. Porque detrás de ese quiebre, en ese camino que se bifurca, en el que me deprimo o me afirmo en el Señor, es fundamental. Es fundamental para tu propia vida. ¿Entendés? Para tu propia vida. Para tu propia vida. Muchas veces hay gente que le dice al Señor, quiero servirte, Señor. Pero es necesario ese quiebre. Y cuando está ese quiebre, comienza a fluir todo absolutamente solo. Confiando en el Señor vamos a poder ayudar a muchos. Confiando en nosotros mismos no vamos a ayudar a nadie. Si confío en mis fuerzas no llego ni a medio metro. Si confío en el Señor voy a llegar lejos y voy a ser útil en las manos del Señor.
que podamos ser un pueblo muy útil en las manos del Señor. Hermano, que uno ya no venga a la casa del Señor porque tiene un montón de problemas, sino que venga a la casa del Señor porque sabe que Él es merecedor de toda gloria, toda honra, y está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Esto es, hombres y mujeres maduros, maduros en Dios. Amén. Que Dios le bendiga inmensamente. Padre, en el nombre de Jesús te rogamos